Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, le damos gloria, honra y alabanza, Señor, y nos presentamos delante de ti en esta mañana. Dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, dispuestos a que nos enseñes, Señor, dispuestos a que con tu palabra, Padre, nos edifiques, nos transformes y nos sigas guiando por este camino que nos dirige hacia ti, hacia esos lugares celestiales de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos que obres en nuestras vidas, que esta palabra dé fruto, Señor, en nuestro corazón, que nos convierta esta palabra en hacedores de tu palabra, porque queramos seguir tu palabra y hacer tu palabra, ser obedientes, Padre, y no tan solamente oidores olvidadizos, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestra vieja manera de vivir por esta nueva manera de vivir que tú tienes y quieres para nosotros, Señor. Dejamos todo en tus manos, este tiempo en tus manos, haz tu voluntad en nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios, a 2 Timoteo capítulo 2, por favor. 2 Timoteo capítulo 2, vamos a leer en esta mañana del versículo 19 al 21. 2:19 al 21. Amén. Segundo de Timoteo 2:19 al 21, leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de toda inequidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Entonces hemos venido realizando este estudio de 2 Timoteo y en los versículos anteriores que habíamos estudiado, hablaba el apóstol Pablo y llamaba a que seamos obreros que aprobados, ¿cierto? A que debemos de evitar contiendas inútiles, debemos presentarnos diligentes en la palabra, diligentes delante del Señor. Tenemos que huir de vanas palabrerías que conducen a la impiedad, y esos son los versículos anteriores, ¿verdad? Y reconocer el peligro que a veces se presentan en algunas iglesias donde se levantan falsas doctrinas, ¿no? Veíamos, por ejemplo, esas doctrinas de la falsa prosperidad, todo el daño que pueden hacer. Veíamos, digamos, que a la luz de la palabra eso es algo real, ¿no? O sea, esas doctrinas también de que hoy en día se mueve mucho de que la gente busca el éxito personal, y nosotros no debemos buscar nuestro éxito personal, debemos de buscar honrar a Dios con nuestras vidas. Amén. Y Él se encargará a cada quien de darle lo que Él tiene para cada uno. Entonces debemos reconocer esas falsas doctrinas y alejarnos de esas doctrinas, porque hoy en día se levantan tan fácilmente que es tremendo cómo gente cae en esas doctrinas. También debemos pues permanecer firmes, proteger la fe, ser diligentes y esforzados ¿para qué? Para permanecer en el camino, en esta carrera que nos dirige hacia dónde, hacia los lugares celestiales de Cristo Jesús. Amén. Entonces debemos de estar firmes, debemos de estar preparados. También veíamos en un versículo cuál es la clave del éxito, ¿no? Que la clave del éxito decía en Josué 1 que si queremos que todas las cosas nos salgan bien, debemos que obedecer. Tenemos que estudiar la palabra, meditar la palabra, ser hacedores de la palabra de Dios. Ahora aquí dice
Dice el versículo 19, 2 de Timoteo 2, 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, Pablo nos recuerda que pese a la inestabilidad humana, que se ve hoy la humanidad cada vez más perversa y corrupta, pero Dios sostiene su obra, Dios sostiene a su pueblo, ¿sí? Y hay un cimiento inquebrantable, que es la palabra de Dios y lógicamente el Señor Jesucristo. O sea, cuando dice acá un fundamento de Dios, el fundamento de Dios está firme. Ese fundamento es Cristo. Ese fundamento es Jesucristo. Leamos 1 Corintios, por favor. Unas hojitas hacia atrás, unos libros hacia atrás. 1 Corintios, capítulo 3, verso 11. Primera de Corintios 3:11. Amén. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Entonces ese es el fundamento y eso es nuestro fundamento también. Debe ser nuestro fundamento en esta vida. O sea, en esta vida que a la luz de la palabra es pasajera, que aquí vamos a pasar solo un poco de tiempo, pero nuestro fundamento en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, debe ser el Señor Jesucristo. Amén. ¿Y qué va a pasar con este fundamento? Pues nos va a ir bien. Vamos a Mateo capítulo 7, por favor, versículos 24 y 27. Mateo 7. Mateo 7, versículo 24 y al 27. Amén. Oye, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande ¿qué? Su ruina. Amén. Entonces, ¿cómo queremos edificar nuestra vida? ¿Sobre qué cimiento? Aquí habla de que hay dos cimientos y dice que un cimiento de la roca, la casa sobre la roca, que la roca es ¿qué? Cristo. Y el otro cimiento sobre la arena, que sería el mundo, ¿cierto? Porque la roca es eterna, Cristo es eterno, y nuestra vida en Cristo es eternidad. Pero en este mundo es pasajero, es como la arena. No puede ver la arena fuerte y todo, pero si usted la levanta y hace así, se desmenuza. Es ahí donde nuestro fundamento debe ser la roca, debe ser Cristo siempre en nuestras vidas. Y por eso es que viene a continuación la segunda parte de este versículo. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué? Porque sabe quiénes estamos fundamentados en esa roca. Porque Él conoce nuestra vida. Dice la palabra de Dios que Él conoce desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Conoce hasta nuestros más profundos pensamientos. Conoce hasta nuestros sueños. O sea, no solamente mientras nos levantamos y estamos despiertos, sino Él conoce hasta cuando dormimos. Y Él cuida de nosotros, incluso hasta cuando dormimos. Entonces Dios conoce a los que son suyos y Dios nos distingue entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Que en otras palabras son llamados los hijos del diablo, ¿no? O sea, a los que son impíos, a
realmente no han reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador son los hijos del mundo, también llamados, se me fue la palabra, pero llamados hijos del diablo, son impíos que no conocen y no reconocen al Señor Jesucristo. Pero bueno, ahora nosotros los que conocemos, los que sabemos y los que ahora somos suyos, los que creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Miremos Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Admirable, amén. Qué maravilloso mensaje, qué maravillosa palabra, porque eso realmente somos nosotros y debemos creérnoslo. ¿Sí? Debemos creérnoslo en el sentido de que comprendamos qué es lo que dice ahí. O sea, el Señor nos escogió, dice que linaje escogido somos, que real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por Jesucristo, por la sangre de Cristo. Y cuando nosotros reconocemos y aceptamos esto, dice que nosotros debemos pues procurar apartarnos del mal, apartarnos del pecado, apartarnos de toda inequidad, porque el Señor nos conoce y Él sabe que nosotros somos parte de estos escogidos, somos de ese pueblo de Dios, de ese real sacerdocio. ¿Y qué dice la tercera parte del versículo? Dice: y apártese de 2 Timoteo 2, dice: y apártese de inequidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Entonces dice: apártese de inequidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Eso hace referencia a la separación que debemos tener los creyentes del pecado. Dios nos llama a permanecer en santidad y el Señor ya nos ha hablado mucho de esto. O sea, si hacemos memoria, toda esta parte de Timoteo, en muchos hemos hablado sobre esa santidad, hemos hablado sobre ese comportamiento, sobre esos esforzados y valientes que debemos ser todos para alejarnos del pecado, para no caer en pecado, para no caer en tentación, pero que si caemos tenemos que reconocer ese pecado y arrepentirnos y abandonar ese pecado. Porque el solo reconocer el pecado y tal vez, digamos que sacar esas lágrimas de cocodrilo por un ratico, pero que realmente no hay arrepentimiento cuando no abandonamos ese pecado. ¿Sí? Entonces debemos reconocer ese pecado y abandonar ese pecado, luchar contra ese pecado. Porque si no luchamos nosotros, ¿quién más va a luchar? Y es ahí donde vuelve, caemos y nos convertimos en esa fábrica de pecado, donde dice la palabra que los verdaderos hijos de Dios no somos fabricantes del pecado. Tal vez caemos en un pecado, cometemos una equivocación, pero no estamos constantemente practicando el mismo pecado. Es ahí donde debemos corregir nuestro camino. Volvamos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Primera de Pedro 1, verso 15 y 16. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, amén, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces debemos ser ¿qué? Santos. Y sí, que tal vez estamos en ese proceso, claro, porque el proceso empieza cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos en el corazón como Señor y Salvador, y va a terminar cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, ¿sí? o cuando llame a su presencia. Puede ser un camino largo o corto según los designios del Señor, pero nosotros debemos aceptar eso y seguir la palabra del Señor.
seguir esa palabra que nos dice que debemos ser ¿qué? Santos. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y cuando habla en toda, es toda. No es que en la iglesia aquí vengo y pongo cara de ángel, me sale la aureola, estoy aquí un ratico, 2 horitas y entonces soy el más santo y el más digno y el más perfecto. Pero salgo, o bueno, hasta de pronto el día no termino comportándome bien, pero el lunes en el trabajo, el lunes en la oficina, el lunes en el transporte, el resto de la semana sigo siendo el mismo de todo lado. Y no, nosotros debemos ser íntegros, dice la palabra, que en nuestra vida debe haber ¿qué? Integridad. ¿Qué quiere decir eso? Que somos los mismos en la iglesia, que somos los mismos en la calle, que somos los mismos en el trabajo, que somos los mismos en cualquier lugar o situación en la que estemos, que somos los mismos, que nos comportamos igual con las personas, que tratamos igual a las personas, ¿sí? No porque entonces en un lugar nos tratamos bien, pero en otro nos tratamos mal. O que somos bien con las personas que nos rodean, la familia, con la iglesia, pero con nuestros subalternos en el trabajo, por ejemplo, que somos lo peor, o los tratamos fuertemente, que a veces el carácter de Cristo debe reflejarse en nuestra vida en todo lugar. Amén. En todo lugar, no importa dónde estemos. Amén. Amén. San Juan capítulo 10, verso 14, por favor. San Juan 10. San Juan 10, 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. ¿Y el buen pastor quién es? El Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Y Él nos conoce. Dice que el buen pastor conoce mis ovejas y que las ovejas lo conocemos. Nosotros debemos conocer al Señor Jesucristo. ¿Sí? Debemos reconocer nuestra posición. Somos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Por lo tanto debemos vivir apartados del pecado, de vivir como hijos de Dios. Pues esa santidad da testimonio de nuestra pertenencia a Dios. O sea, recuerden que nuestras obras no son buenas para salvarnos, porque nosotros que ya somos salvos, ¿cierto? Porque allá dice el versículo que leíamos esta mañana, que por gracia hemos sido salvados, ¿cierto? Y por gracia significa que gratis, que no debemos hacer nada. Pero ¿qué pasa? Que la salvación, o sea, las obras que hacemos son ese reflejo de la salvación, ¿sí? Si realmente vivimos para Dios, nuestras obras son buenas, correctas. Como les decía, somos íntegros en todo lugar, en todo tiempo, somos correctos delante de Dios, o por lo menos luchamos para ser correctos. Luchamos para ser amables con todas las personas en todo lugar. Luchamos para no reaccionar con un carácter agresivo cuando vienen esas situaciones que se nos complican, ¿no? Que todos, o la mayoría, digamos que podemos luchar con una o con otra cosa. Todos luchamos con algo, ¿cierto? Y a veces luchamos con el carácter. Entonces que uno va en el carro, va en el Transmilenio, va en cualquier medio de transporte y pasa algo y uno ya fosforito. Entonces va uno en el carro y lo cierran, ¿no? Va uno en la moto y lo cierran, entonces uno va y lo cierra otra vez más duro, más feo. O en el carro, o en la bicicleta, o en el Transmilenio que lo empujan. Ay, me empujó, a ver, y lo empuja uno más duro. No. Eso es en otro lugar, sí, tiene razón. Pero es como para que tengan el ejemplo, eso no pasa aquí en esta congregación, gloria a Dios por fe. Pero no, y puede pasar, y así pueden ser, con este ejemplo, así muchísimas cosas que hacemos, ¿no? Pero tenemos que reconocerlo primero que todo.
¿sí? Aprender a reconocer el pecado que aún mora en nosotros, porque nosotros nos hacemos los de la vista corta, es decir, lo que no vemos de el pecado, como también dice ahí que vemos la paja en el ojo del vecino, en el ojo de la otra persona, pero no vemos realmente nuestra viga, hablando, hay hasta imágenes y eso, y tiene una cosa aquí, una troya grande que no la vemos, pero sí vemos la pajita que medio se ve en el ojo del otro. Entonces es donde nosotros mismos debemos aprender a reconocer nuestros pecados, nuestros errores, no para seguir igual, sino para corregir nuestro camino. Amén. Versículo 20 de 2 Timoteo, capítulo 2, verso 20. Amén. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro ni de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos vicios. Entonces la casa grande es la iglesia, y dentro de la iglesia pues hay diferentes utensilios de barro, ¿no? O sea, hay diferentes personas, hay diferentes tipos de personas. Dice que unos son de oro y plata. De oro y plata son aquellos cuya vida refleja la santidad y el servicio a Dios, o por lo menos procuran tener esa vida agradable delante de Dios, luchan día a día contra el carácter, contra sus costumbres y viejas maneras de vivir, para hacer la voluntad de Dios y servirle a Dios. Y hay utensilios de madera y de barro, que vidas aún contaminadas y impropias para el servicio santo a Dios, ¿cierto? Y igualmente como dice la palabra de Dios, que cuando hace referencia al trigo y la cizaña, ¿cierto? Y eso hace referencia a que en la iglesia también hay trigo y hay cizaña, pero he aquí que es necesario dejar crecer el trigo juntamente con la cizaña, porque con el poder de Dios se puede convertir esa cizaña en trigo, ¿cierto? Pero bueno, aquí es lo que vamos, pero realmente lo material o el material no importa, ¿sí? No determina el valor de las personas, es la limpieza y el uso lo que distingue el vaso de honra. Amén. Entonces es como antiguamente, ya hoy casi no se ve eso, pero antiguamente las familias de las casas tenían una vajilla especial, ¿no? Una vajilla para los eventos o las visitas o las ocasiones especiales, y una vajilla para el uso diario, ¿cierto? Las dos son, digamos que la de uso diario pues hasta esportillada, rayada, feita, ¿sí? Y la vajilla nueva o la buena para esas ocasiones o para los invitados especiales, reluciente, bonita, fina, costosa. ¿Sí? Pero he ahí que realmente las dos son útiles, ¿cierto? Y a veces hasta nos gusta más los platos y esos utensilios que están esportillados, a veces tienen un valor sentimental más grande, ¿cierto? Y uno no lo bota, así como que a veces se tropique en la cabeza. No lo bota porque tiene un valor sentimental. Por ese cosillito pues, así es el Señor, a pesar de nuestro aspecto o realmente no tan bueno, pero Él nos ama a todos. Por eso nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso estamos en este lugar. O sea, eso no es casualidad, o no es porque yo quise venir y porque que quería como que pasar un ratico aquí alegre con los hermanos, no. Es porque el Señor ya nos había echado el ojo, ya sabía desde antes de la fundación del mundo quiénes lo iban a aceptar y quiénes no, quiénes íbamos a estar en este lugar escuchando la palabra y quiénes no. Y eso debe tener un valor también en nuestra vida, en nuestro corazón, de que, claro, que tal vez en este momento seamos de esos vasos de barro, porque ¿quién quiere tomar en un vaso de barro? Pues nadie, ¿no?
pero son útiles en medio de un desierto, pues toca tomarle para tomar. Pero bueno, a lo que voy con eso es que el Señor nos puede transformar también. Entonces veamos Jeremías capítulo 18, por favor. El libro de Jeremías, capítulo 18, verso 4. Jeremías 18, verso 4. Amén. Amén. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacer. Dios nos moldea, ¿no? Dios moldea nuestras vidas para distintos propósitos. Debemos dejarnos moldear por el Señor. Debemos dejar, es como lo que hace el alfarero, ¿no? Y pues lógicamente aquí habla también del alfarero. El alfarero coge el barro, empieza a moldearlo, y cuando ve que la figura no está saliendo como él quiere, pues ¿qué hace? La aplasta otra vez y vuelve y empieza. Entonces, ojo, no esperemos a que el Señor nos aplaste otra vez y vuelva y empiece con nosotros, sino debemos dejarnos moldear. ¿Para qué? Para que cumpla su propósito en nosotros, el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Y el Señor nos habla y nos dice que tiene un propósito grande para nosotros, que tiene bendiciones para nosotros, que quiere que tengamos una vida buena, agradable delante de Él, pero nosotros somos los que no hacemos caso. Nosotros somos los que queremos seguir, como dijo Fernando, el pocillo todo roto, todo torcido, y no queremos dejar que el Señor nos arregle y nos vuelva ese oro, esa vajilla de oro, esos utensilios de oro, de plata que el Señor quiere que seamos. Amén. Entonces debemos dejarnos moldear por el Señor. Vamos ahí a 2 de Corintios, por favor, capítulo 4. 2 de Corintios 4, 7. Segunda de Corintios 4, 7 dice: todos tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Y tal vez seamos vasos de oro en este momento, pero la excelencia de Dios está en nosotros, porque el Señor Dios cuida por nosotros, porque el Señor nos escogió, porque cantábamos esas canciones y veíamos lo que el Señor había hecho en la cruz por nosotros, lo que el Señor Jesucristo se sacrificó y derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros, y debemos apreciar eso. Entonces, aunque seamos frágiles, Dios nos ha escogido, pero Él quiere que nos convirtamos de las tinieblas a la luz, como decía el versículo. Él quiere que nos convirtamos de las tinieblas a la luz, del pecado a la santidad, de estar sucios a limpiarnos. Amén. El Señor quiere que nos limpiemos, que nos alejemos de todo pecado, porque Él tiene un propósito para cada uno. Él elige cuál es el propósito que debe cumplir cada uno de nosotros. Entonces debemos examinar nuestras vidas, ¿sí? Debemos saber qué utensilios somos. Si somos de oro y de plata, o si somos de barro, de madera. Reconocer eso, de qué material somos, de oro o de plata, pero más allá de eso debemos identificar si estamos limpios o si estamos sucios. Y si estamos sucios, pues debemos limpiarnos. Y si estamos limpios, pues debemos seguir para dejarnos moldear por el Señor. Porque si no nos dejamos moldear, y no debemos confundir
ahora que el Señor nos está moldeando con las consecuencias del pecado, ¿no? Como yo les he dicho, las pruebas son unas y las consecuencias del pecado son otras, porque el Señor a veces pone pruebas ¿para qué? Para moldearnos, para moldear nuestro carácter, para seguir, pero las consecuencias del pecado que a veces hay en nuestras vidas debemos también reconocerlas, ¿no? Porque no son pruebas, sino es por nuestras decisiones sin tener en cuenta a Cristo. Son por nuestros actos sin reconocer que debemos vivir de una manera que le agrade a Dios. Entonces debemos dejarnos moldear por el Señor. Amén. Vamos a Proverbios capítulo 13, por favor. Versículo 20. Amén. Amén. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. O sea, ahora, el dejarnos moldear también tiene que ver con las personas que nos rodeamos, porque si queremos ser utensilios útiles, pues debemos rodearnos de utensilios útiles, ¿verdad? Con personas que sean y nos impulsen a limpiarnos, porque la gente del mundo le agrada el mundo y lo va a impulsar a ir al mundo. Entonces uno le pide un consejo a un mundano y ¿qué le va a aconsejar? Nada bueno, le va a aconsejar algo del mundo. Ah, no, eso no pasa nada, eso es normal, todo el mundo lo hace. Nóviese o cásese con esa mujer así ella no sea cristiana, o con ese hombre así él no sea cristiano. Eso es lo que dice el mundo, no, eso es normal, todo el mundo lo hace, yo he visto, pero no todos los casos son iguales, ¿no? Es diferente el propósito que el Señor tiene en nuestras vidas, porque, por ejemplo, cuando uno viene a Cristo y dice la palabra que si uno ya tiene un cónyuge, ¿cierto? Una pareja permanente, pues ¿qué debe hacer? Permanecer con esa pareja. Dice la misma palabra de Dios que no sabemos cómo el Señor va a obrar, que por medio del creyente va a convertir al incrédulo. En ese caso deben seguir. Es diferente a cuando uno ya es creyente y viene al yugo desigual, que ahí sí es diferente el tema, ahí sí es lo que el Señor prohíbe, que no debemos hacer. Entonces a veces piden consejos y lo que dice el mundo, eso no pasa nada. O por ejemplo, no, que van sobre un negocio, entonces uno le pregunta a una persona del mundo, uy, no, ¿y cuánto se va a ganar? Y no sé qué, y sí, no, eso hágale, que eso no pasa nada. En cambio un creyente le va a preguntar, ¿eso es lícito? ¿Eso es correcto? ¿Eso está bien? Sí, bueno, entonces sí, haga lo que puede ser la bendición de Dios por ese lado. Entonces es ahí donde nosotros debemos aprender a rodearnos de utensilios útiles para ser un utensilio útil. Empezar a rodearnos ¿para qué? Para que el Señor haga esa conversión de madera a oro. Si nosotros lo pudiéramos hacer, pero solo el Señor puede hacer esas obras maravillosas de convertir estos utensilios que éramos utensilios de madera y nos convierte en utensilios de oro. ¿Para qué? Para toda buena obra delante del Señor. Volvamos a Timoteo, a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 21. Para que seamos utensilios para usos honrosos. Y el 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto ¿para qué? Para toda buena obra. Amén. Entonces, los que aún son utensilios de barro, no se preocupen. ¿Qué dice el Señor? Límpiese de todas estas cosas y será instrumento para honra, santificado y útil para el Señor. Y eso es lo que debemos de estar dispuestos. Porque a veces en nuestra vida somos hasta tercos, ¿no?
y nos dicen, ojo, por ahí no es, ojo que ahí no es, ojo que mire, ojo que se va a caer, ¿no? Como los chinitos, como los papás le dicen a los chinitos, ojo que se va a caer, que por ahí no se suba, no se suba a esa mesa, no se suba a ese camarote. Me acuerdo que me decían, mira, llega y se cae uno, ¿sí? Entonces de ahí que el Señor le advierte a uno, ojo que por ahí no es que se va a dar su tiestazo, y cuando se dé su tiestazo ahí sí no llore, ¿no? No, yo creo que más duro lo doy. Sí. Decía, no llore porque más duro le doy. Y en algunos casos sí. No ve, no le dije, no me. Por no hacer caso. Pero el Señor quiere, o sea, los papás después de pegarle a uno y, venga, chinito, ¿dónde se pegó? Pues así hace el Señor, pero que debemos aprender a no esperar esas cosas, a no hacer tercos, a no estar en nuestros propios pensamientos o los consejos que le pueda dar uno al mundo, sino escuchar lo que dice la palabra de Dios. Porque el mundo ve las cosas, en el mundo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. No, eso para qué va a ir a la iglesia tan seguido, eso descanse, vaya una vez al mes, por allá una vez cada 2 meses, eso es lo que le dice el mundo. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Venir a la presencia del Señor. Y entre más estemos en la presencia del Señor, mejor. Lógicamente, como les he dicho, no es malo de vez en cuando sacar un domingo para hacer alguna actividad personal o familiar o diferente, pero no es que estar, cada rato en esas cosas o en esas salidas. Como les decía, como la bendición del carro, no que necesito un carro para aquello, les llega la bendición del carro y se convierte en maldición, porque entonces ya no quiere ir a la iglesia, sino quiere salir a pasear. Entonces ya no va a la iglesia cada 8 días, sino para allá de vez en cuando, y entonces prefiere usar el carro para irse de viaje, para ir el fin de semana a otro lado, y lógicamente eso no está mal en la medida correcta, que le demos primeramente el lugar a Dios. Como los festivos, a veces yo salgo los festivos, pero ¿qué hago? Yo vengo aquí al servicio, mediodía, después de mediodía podemos salir a donde sea, y tiene uno ahí el resto del domingo y el resto del lunes para esas cosas, ¿sí? Sobre todo ahorita en junio, que se vienen como 3 festivos, que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué debemos ser nosotros? Prudentes en todas las cosas, con buena medida, para que seamos esos utensilios de honra para el Señor. Amén. Entonces ahí está el secreto. Es una condición, es clara. Si alguno se limpia, no basta con querer oírlo, porque a veces queremos ser, mejor dicho, pero también es el querer como el hacer, ¿sí? Porque a veces solamente queremos, pero no hacemos. Queremos cambiar nuestra vida, pero no la cambiamos. Queremos andar rectos delante del Señor, pero no lo hacemos. Andamos medio torcidos. Es como cuando va el carrito y se va por acá, y se desvía y está la alarma y vuelve y dice, no, tenemos que seguir derecho por el camino que el Señor tiene y quiere para nosotros. ¿Amén? Entonces, se requiere arrepentimiento, separación del pecado para podernos limpiar de esa separación del pecado. Y quien se limpie, quien logre esto, ¿qué será? Será un instrumento para honra. Entonces el que se limpie será instrumento para honra, dedicado al propósito elevado del Señor. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Hacia atrás, Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios 2, verso 10. Amén. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. El Señor preparó de antemano esas buenas obras y debemos nosotros andar en ellas.
es decir, hacer esas buenas obras. Entonces también el que se limpia no solamente va a ser instrumento para honra, sino también va a ser santificado, es decir, apartado para Dios, apartado para y por Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y como dice también la palabra en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, pues nosotros debemos procurar vivir en santidad. O sea, como les decía, no es una licencia para pecar, pero estamos en ese proceso, pero debemos luchar por esa santificación, que aún no somos santos. Seremos santos cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros o nos llame a su presencia. Seremos perfeccionados para estar delante de Dios. Pero mientras tanto luchamos, nosotros nos esforzamos, somos valientes. Dice la palabra: esfuérzate y sé valiente para continuar en los caminos del Señor. Amén. Entonces, quien se limpia es instrumento para honra, es santificado, pero también es útil para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene muchos dones para nosotros. O sea, una cosa son los talentos, que los talentos son para uso, digamos, personal, pero los dones son los que vienen del Señor, los que el Señor nos da y nos otorga para su servicio. Y también nos da actitudes para el servicio a Dios. Entonces, hacer las cosas bien siempre como para el Señor. Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. Primera de Pedro, amén. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros seamos edificados de esa manera. Recuerden que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que ya no se presentan sacrificios de animales ni nada de eso, pero nosotros debemos presentarnos como un sacrificio santo y agradable a Dios. ¿Qué implica eso? Que por más que nos gusten las cosas del mundo, por más que nos guste esas cosas que nos dicen que son pecado y que para nosotros podemos, o para el mundo dice que eso no es pecado, que no es tan pecado, como les decía, una medida de pecado que para el Señor todo es pecado. O sea, el pecado es pecado, ¿no? No importa el tamaño que le quiera poner el hombre. Pero entonces el sacrificio está en abandonar eso, en dejar eso, en cortar con esa tentación, en cortar con ese vicio, en cortar, y para dejar un vicio sí que se necesita, para dejar una costumbre de algo que sea hasta de la televisión o del fútbol o cosas así, se necesita berraquera, esfuerzo. Por ejemplo, el cigarrillo, para dejar el cigarrillo se necesita, o dejar el alcohol se necesita berraquera, se necesita esfuerzo, se necesita dedicación, se necesita ese sacrificio, porque eso no le agrada a Dios. Pues las cosas que no le agradan a Dios, que aún vemos en nuestras vidas, porque realmente lo vemos, ¿no? Y nosotros sabemos, cada uno sabe qué es lo que lucha y qué es lo que carga y qué es lo que tiene, pero a veces se hace como Shakira, ciega, sorda, muda, bruta, ciega, sorda, muda, testaruda. Entonces, ¿qué pasa? O sea, nos hacemos así
y no realmente no reconocemos el pecado que aún mora en nosotros y no luchamos para abandonar ese pecado. No luchamos para echar ese pecado fuera de nuestras vidas. Amén. Entonces, también está el que se limpia, está dispuesto para toda buena obra, siempre listos para servir a Dios. Vamos otra vez a 2 Timoteo, pero al capítulo 3, verso 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Amén. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, enteramente preparado para toda ¿qué? Buena obra. Amén. Pero ojo, es la palabra de Dios y no solamente el leerla, sino es el hacerla. O sea, no solamente o el oírla, y el hacerla también es necesario. ¿Sí? Es de estudiarla, meditarla, que sea parte de nuestra vida. ¿Para qué? Por medio de la palabra nos limpiamos para ser útiles para la obra del Señor. Amén. Si el Señor nos dice que debemos de evitar ese pecado, pues debemos de evitar. O sea, que debemos abandonar ese pecado, debemos abandonar. Debe haber arrepentimiento en nosotros. Y a veces eso es útil y a veces sí, es difícil y un proceso doloroso, ¿sí? Porque no es fácil. Si fuera fácil, pues hasta ni siquiera sería una carga para nosotros abandonar esos pecados. Pero es ahí donde nosotros debemos ser esforzados y valientes para continuar en el Señor, para meditar en la palabra. Entonces volvamos a leer en Josué, el libro de Josué capítulo 1. Josué 1, versículos 7 y 8. Amén. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, oído, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ojo con estos versículos que son la clave del éxito realmente, porque dice que si nosotros somos esforzados y valientes para hacer la voluntad de Dios, para ser hacedores de la palabra de Dios, si nos apartamos del mal, del pecado, y si no nos apartamos del camino del Señor ni a diestra ni a siniestra, seremos prosperados en todas las cosas que emprendamos. Y dice el 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ojo, aquí no les estamos prometiendo que van a tener casa, carro y beca, que van a ser millonarios, multimillonarios y mega millonarios, billonarios, no. Aquí les garantizamos que el propósito del Señor en nuestras vidas se va a cumplir. Amén. Que la clave, esta es la clave del éxito, pero no, el éxito no son los bienes materiales. Hasta el éxito puede ser simplemente un almacén de cadena, ¿no? No, el éxito puede entrar en el reino de los cielos, entrar en esos lugares maravillosos y preciosos que el Señor tiene para nosotros. Amén. Esa es la mayor meta que podemos nosotros tener y anhelar. Que sí, que el Señor sabe que tenemos necesidad de todas las cosas. Dice la palabra de Dios que Él conoce todas nuestras necesidades, ¿cierto? Pero que Él suple todas nuestras necesidades, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él nos dará por añadidura esas cosas que necesitamos. Ahora, con todo esto debemos reconocer nuestro estado actual. Debemos arrepentirnos, reconocer qué es lo que aún hay mal en nosotros y continuar así, ¿cierto?
No, abandonar eso que está mal en nosotros, pedirle perdón a Dios, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero debemos arrepentirnos de ese pecado, ¿sí? Apartarnos de ese pecado, alejarnos, entre más lejos mejor de ese pecado, porque no va a estar la tentación ahí cada ratico sonriéndole de la tentación, no. Entonces debemos apartarnos de ese pecado, permitir que la sangre del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos limpie para servirle a Él con excelencia. Amén. Entonces no debemos conformarnos con ser utensilios de barro y de madera, porque a veces nos conformamos con eso. Bueno, no, yo estoy aquí, dice la palabra de Dios que por fe somos salvos, entonces yo ya soy salvo porque creo en el Señor Jesucristo. O sea, de alguna manera, claro, es verdad. Si realmente creen en el Señor Jesucristo es salvo. Pero ¿qué pasa? Que eso va acompañado de buenas obras que son la evidencia de esa salvación, ¿sí? Entonces no debemos conformarnos con ser utensilios de barro y de madera, sino santificarnos para el Señor, para que Él nos convierta de esos utensilios de barro y de madera, nos convierta a utensilios de oro y de plata para la gloria de Dios. Amén. Para su servicio, para estar limpios, preparados, sobre todo, no para las cosas de este mundo, sino para el reino de los cielos, que estemos listos para entrar en esos lugares celestiales, porque eso no va a pasar en 20 años, no sabemos cuándo va a venir el Señor Jesucristo por su iglesia, puede ser en un abrir y cerrar de ojos y ya no fuimos con el Señor, o se puede quedar en aquel que realmente no está en el Señor. Entonces debemos estar preparados, porque la vida tampoco la tenemos comprada, ¿cierto? Nosotros estamos en este mundo un tiempo prestado, un tiempo que el Señor nos permite estar acá. En un abrir y cerrar de ojos salimos, un mal cruce, algo sucede y un carro, lo que sea, ahí sí, como el barro. y nos vamos con el Señor, gloria a Dios. Por eso es que debemos de estar preparados en todo tiempo, preparados en cada instante. Romanos 8, por favor. Romanos 8, versículo 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gloria a Dios. Entonces, nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces debemos afirmarnos en los caminos del Señor, ser reforzados y valientes, luchar para continuar cada día de nuestras vidas para ser utensilios útiles, utensilios de honra. Y en Apocalipsis 3, quieren no los busquen, yo se los leo. Apocalipsis 3, verso 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. El que venciere, el que llegue hasta el fin, el que sea esforzado y valiente. Aquí no dice el más bueno, el más perfecto, el más correcto, el más justo, no, porque el Señor ya nos santificó, ya nos justificó, ya somos justos delante de Dios, pero sí el que llega hasta el fin, el que sea valiente, esforzado, ¿para qué? Para ser hacedor de la palabra, para no ser solamente oidor olvidadizo, sino hacer la palabra, haga caso, dice.
para hacerle caso al Señor de lo que Él quiere para nuestras vidas. Amén. Esforzados y valientes, de esa manera el Señor nos convertirá a utensilios de oro o de plata para ser útiles para toda buena obra. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Padre amado. Agradecemos, Señor, que nos llama la atención en esta mañana, que nuestra vida no puede continuar igual, a que debemos ser esforzados y valientes por abandonar el pecado, por alejarnos de la tentación, por huir de esas malas acciones, de esos malos actos, Señor, que nos alejan de ti, Padre Santo. Por eso disponemos nuestras vidas delante de ti en esta mañana. Te pedimos perdón por todo lo malo que aún mora en nosotros, desde malos pensamientos hasta malas acciones, mal comportamiento. Perdónanos, Padre, porque a veces no somos obedientes, Señor, a tu palabra y a tus instrucciones, Señor. Ayúdanos, Señor, Dios Todopoderoso, para ser esos utensilios de oro, de plata, pero en fin, para ser útiles, Señor, para ser correctos, para vivir de una manera agradable delante de ti, Señor. Una manera que te honre, que te exalte, Padre Santo. Ayúdanos a ser esos esforzados y valientes para ser hacedores de tu palabra, Padre Santo. Dejamos todo en tus manos, Señor, nuestra vida, Padre. Dejamos todas nuestras cargas, Señor. Y dejamos sobre todo ese pecado que aún se quiere enseñorear de nosotros, toda esa tentación, Padre, para que tú los apartes de nosotros, para que tú nos ayudes, Señor, a no caer más, a no caer en la tentación, sino a ser esforzados y valientes para gloria en tu nombre, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén, amén. Gloria a Dios, amén.